Para entender de verdad al Arsenal hay que pensar en algo más que un club de fútbol. Es casi como una aristocracia del fútbol inglés, ¿saben? Una institución donde ganar no es lo único que importa. Para ellos, el juego es una forma de arte. Así que vamos a sumergirnos en la historia de los Gunners y esta frase, lo clava. Lo resume todo a la perfección. Aquí no se trata solo de meter más goles que el otro, para nada. Se trata del cómo. Es esa exigencia de elegancia. Es el principio que ha marcado al club durante más de 100 años. La idea es buscar un fútbol que no solo sea efectivo, sino que sea bonito de ver. Bien, pues todo esto empieza, como muchas grandes historias, con unos orígenes bastante humildes y con la visión de un hombre que literalmente iba a cambiarlo todo para el club. El club, fijaos, nació en el sudeste de Londres. Lo fundaron trabajadores de una fábrica de armamento, la Royal Arsenal. Y de ahí, claro, viene todo, el apodo Gunners y el famoso cañón del escudo. Pero la decisión que de verdad lo cambió todo fue moverse a Highbury, al norte de Londres. Porque fue allí donde apareció un hombre, un tal Herbert Chapman, que iba a acoger a este equipo local y, bueno, convertirlo en una auténtica potencia. Es que Chapman no era un entrenador cualquiera, no solo ganaba títulos, es que cambió el fútbol para siempre. Pensemos un momento, fue él quien introdujo los dorsales en las camisetas para que pudiéramos saber quién era quién. Fue un pionero en usar focos para jugar partidos de noche. Y ojo a esto, consiguió que una estación de metro llevara el nombre del club, algo que sigue siendo único en todo Londres. Y por si fuera poco, tácticamente su formación WM fue una revolución total. Un visionario, vamos. Y claro, con esos cimientos que dejó Chapman, el club empezó a construir una auténtica dinastía. A partir de ahí llegaron varias épocas doradas, de esas que no solo llenan las vitrinas de trofeos, sino que acaban definiendo el fútbol de todo un país. Por ejemplo, en los años 30, el Arsenal era sencillamente imparable, no había quien les tosiera. Ganaron 5 títulos de liga en solo 8 años, una barbaridad. Se convirtieron en el club más rico, el más poderoso del país. De hecho, se ganaron el apodo del Banco de Inglaterra. Y con eso establecieron un estándar de excelencia que la verdad sigue muy presente hoy en día. Ahora, saltamos en el tiempo a 1971. Una temporada, bueno, una de las más dulces que cualquier aficionado del Arsenal pueda recordar. ¿Por qué? Porque consiguieron el doblete. Ganaron la Liga y la FA Cup. Pero lo mejor de todo, lo que lo convirtió en leyenda fue dónde ganaron la Liga. La aseguraron en White Hart Lane, el estadio de su eterno rival, el Tottenham. Imagínense la escena. Y hablando de estadios, el club ha tenido dos hogares que son icónicos. Por un lado, Highbury. Highbury era el alma. Lo llamaban el hogar del fútbol, un auténtico templo súper elegante, con su arquitectura Art Deco. Y luego, por otro lado, está el Emirates. El Emirates es el futuro, un coliseo moderno, espectacular, que es lo que le permite al club competir a nivel financiero hoy en día. Eso sí, manteniendo siempre esa estética limpia, profesional, muy de ellos. Y entonces llegó 1996 y con él llegó el profesor, Arsène Wenger. Cuando llegó casi nadie le conocía, era un auténtico desconocido, pero vaya si lo cambió todo. Revolucionó no ya el Arsenal, sino el fútbol inglés al completo. Empezó a introducir métodos científicos que nadie usaba, cambió las dietas, monitorizaba el rendimiento y, sobre el césped, desarrolló un estilo de fútbol rapidísimo, muy fluido, que sinceramente enamoró al mundo entero. Y con Wenger al mando, el éxito en las copas fue extraordinario. Su dominio en la FA Cup fue tal que el Arsenal la ha ganado 14 veces. 14 es el récord absoluto en la competición de fútbol más antigua del mundo. Ahí es nada. Pero, a ver, dentro de toda la era de Wenger, con todos sus títulos, hay un logro que está por encima de todo lo demás. Uno que es posiblemente la mayor hazaña de la historia moderna del fútbol inglés. La pregunta en el aire era esta. ¿Sería posible que un equipo completara una temporada entera de la Premier League sin perder ni un solo partido? Sonaba a locura. De hecho, un año antes, cuando el propio Wenger dijo que creía que era posible, la prensa se partió de risa. Parecía una fantasía, algo imposible en la que se supone que es la liga más competitiva del planeta. Y la respuesta fue este número, 0. 0 derrotas, ni una. El profesor tenía razón. Lo habían conseguido. Habían logrado lo imposible. Y con ello forjaron una leyenda que simplemente nunca se va a olvidar. El récord final, para que nos hagamos una idea, 26 victorias y 12 empates, 0 derrotas. La hazaña fue tan única, tan especial, que al club le dieron una réplica del trofeo de la Premier League hecha de oro macizo. Un tesoro único para un equipo absolutamente legendario.
Claro, toda esta filosofía de ganar pero con estilo no sería nada sin los jugadores que la llevaran al campo. Y estos no eran solo atletas, eran auténticos artistas con el balón en los pies. Y si hablamos de artistas, hay que empezar por el rey. Por supuesto, Thierry Henry, el máximo goleador de la historia del club. Henry era un jugador que parecía que se deslizaba por el césped, no corría. Una mezcla letal de velocidad, potencia y sobre todo una elegancia sublime. Es que Henry no se limitaba a marcar goles, no. Él creaba obras de arte. Su definición típica, esa de abrir el pie derecho y colocarla suave al segundo palo, eso era su firma, su sello. Para muchísimos expertos, y no es exagerar, fue el mejor jugador que ha pasado jamás por la Premier League. Vale, si Henry era el que ejecutaba, Dennis Bergkamp era el arquitecto, el cerebro. Un genio técnico, de verdad, su control de balón parecía ir en contra de las leyes de la física. Fue su llegada, de hecho, la que actuó como catalizador, la que dio el pistoletazo de salida a la era más gloriosa del club. Pero es que Bergkamp no solo era un genio por sí mismo, es que hacía mejores a todos los que jugaban con él. Y su gol contra el Newcastle, madre mía, qué gol. Se hace un autopase, el balón va por un lado del defensa, él gira por el otro. Mucha gente considera que es el gol con más técnica de la historia del fútbol. Pura magia, no hay otra palabra. Pero ojo, que el Arsenal no era solo ataque, no era solo arte, también era corazón, era coraje, era defensa. Y si hay alguien que personifica eso, ese es el capitán eterno, Tony Adams. Adams fue lo que se conoce como un one club man, un hombre de un solo club. Pasó toda su carrera, 19 años, defendiendo estos colores. Lideró una de las defensas más famosas de la historia, la de los back four, que era casi impenetrable. Y ese gol suyo para sentenciar la Liga del 98, corriendo con los brazos en alto, esa imagen es el símbolo perfecto de lo que chapeaba: liderazgo y lealtad pura. Y así llegamos al presente. Porque toda esta historia tan rica, claro, conecta con el hoy. Este legado no es algo que esté en un museo, no. El espíritu del club sigue más vivo que nunca. Hoy, con Mikel Arteta en el banquillo, vemos a un equipo muy joven, lleno de energía, que está precisamente buscando recuperar esa identidad. En jugadores como Bukayo Saka, por ejemplo, se puede ver perfectamente ese eco de la filosofía de Chapman y Wenger. Ese fútbol de clase, de alta escuela, que quiere volver a competir por todo, en lo más alto. Y al final, todo, absolutamente todo, se puede resumir en su lema: Victoria Concordia Crescit, que significa la victoria crece a través de la armonía. Al final, no se trata solo de tener buenos jugadores. Se trata de tener un estilo, una filosofía, una unidad. Y es cuando juntas todo eso que creas algo de verdad especial. Y esa es, en definitiva, la esencia pura del Arsenal.